¿Cuántos están contentos en esta mañana? How many of you are happy this morning? Yo me levanté Today I woke up a las 4:59 de la mañana at 4:59 a.m. y me acosté and I went to bed a las 4:38 at 4:38 a.m. porque tenía una revolución por dentro. because there was a revolution inside of me. No me dejaba dormir. I was not able to sleep. Hay veces que uno quiere descansar, There's sometimes that we want to rest, pero algo me decía, but something was telling me, estudia. study. Y cuando mi esposa me levantó And when my wife woke me up a las 4:58, 59 por ahí, around 4:58 or 59, yo decía, I was saying, Dios mío, ¿qué es esto? Father, what is this? Si tú no has dormido. You haven't slept. Pero abrí mis ojos con 10 minutos de descanso, But I opened my eyes only by resting 10 minutes, con más fuerza que si hubiese dormido 8 horas. with more strength than if I slept 8 hours. Yo quiero enseñarte en esta mañana I want to teach you this morning códigos de reino. codes of kingdom. Y el Padre ha sido maravillosamente bueno con nosotros. And the Father has been marvelously great with us. Wow. Yo vengo a hablarte en esta mañana I came this morning to speak about de una voz a voice que impactó la vida del hombre. that impacted the life of men. ¿Por qué una voz que impactó la vida del hombre? Why a voice that impacted the life of men? Porque fue la misma voz que impactó mi vida cuando yo sin fe y sin esperanza me llamó. Because it was the same voice that impacted my life when I had no hope or faith, and He called me. Pero también quiero darle la bienvenida a todos los que están en casa. But first of all, I would like to welcome all of you who are here at home. Me llena de regocijo verlos en casa a todos I am rejoiced to see you here at the house. y tener a Pastor Pedro, Pastora Jessica, And to have Jessica, Pastor Peter, Pastor Jennifer. Jessica, Jennifer, su familia, sus hijos. and their family. Hoy podemos abrazarlos Today we're able to embrace them como parte de este as ministerio part of this ministry y decirle bienvenidos a casa. and tell them, welcome to the house. No están solos, You are not alone, porque una voz del Padre because a voice from the Father que habló a sus vidas that spoke to your life nunca los ha dejado solos. never left you alone. Una voz del Padre A voice from the Father que impacta la vida del that hombre, impacts the life of men, pone gente en territorios puts people in territories para ser complemento to be your complement y no ser desacuerdo en todos los ámbitos del and reino. not disagree in all the ambiences of kingdom. Hubo algo en el huerto There was something in the garden, y fue una voz que se perdió. and it was a voice that got lost. Te puedes sentar, perdón, no te You tienes que quedar de can pie. have a seat if you like. En el huerto ocurrió algo Something happened in the garden, y fue una voz que se perdió. and there was a voice that got lost. Yo no sé si tú has escudriñado las I escrituras, don't know if you have studied the scripture, pero la Biblia enseña but the Bible teaches que cuando el hombre fue formado del polvo de la tierra, that when man was formed from the dirt of the soil of the earth, dice la escritura que el Padre sopló aliento de vida the scripture says that the Father blew a breath of life in them. O sea que le dio vida a algo que no tenía. So it gave life to something that didn't have any. Lo que me enseña a mí las escrituras What is teaching me the scriptures is es que la misma voz that same voice que le dio creación a la tierra, that gave creation to the earth, la misma voz that same voice que le dijo a la tierra produce, that told the earth produce, la misma voz that same voice que le dijo a las aves que salieran de las aguas, that told the birds to come out of the waters fue la misma voz que le metieron por dentro al hombre is the same voice that
that was put inside of the men, para que a través de esa voz so through that voice, nosotros pudiéramos declarar we are able to declare de la misma manera que el Padre declaró sobre la in tierra. the same way that the Father declared over the earth. Yo me voy a dar a entender en esta mañana, And I'm going to make myself understand this morning. porque hay veces que no entendemos lo que el Padre Because there's sometimes we don't understand what the Father hizo en el principio. did in the beginning. Y por eso tengo que llevarlos a todos al principio. And that's why I have to take you all back to the beginning. Cuando el Padre formó al hombre, When the Father formed men, depositó la voz del Padre He deposited the voice of the Father dentro del hombre. inside of men. Y con esas palabras And with those words que el Padre depositó, that Father deposited, le reveló al hombre He revealed to the man todo lo que tenía que hacer sobre la faz de la tierra. everything that he had to do over the earth. Hay algo que nosotros perdimos There's something that we lost a través del pecado, through sin, y fue la voz que el Padre metió por dentro and de it was nosotros. that voice that the Father put inside of us. ¿Por qué la perdimos? Why did we lose it? Porque ahora tenemos que permitir, Because now we have to allow, cuando no se supone, when it's not supposed que to, las cosas nos gobiernen cuando nosotros debemos gobernarlas. things to govern us when we're supposed to govern them. Me quiero ir un poco suave en esta I mañana, want to go a little bit slow this morning porque a mí me gusta predicar bien con mucha energía, because I like to preach very intense. pero yo quiero hacer entender los hijos en esta But I mañana want to make the children understand this morning que usted todavía tiene esa voz por dentro. that you still have that voice inside of you. Solamente 3 lo recibieron. Only 3 received it. Hay una voz que tienes por dentro There is a voice inside of you que no ha sido activada y hoy te la voy a activar. that has not been activated yet, and I will activate that today. Porque si tú te crees Because if you think que el enemigo te apagó la luz, that the enemy turned off your light, si el enemigo te cayó la boca, the enemy silenced you, hoy es la mañana para tú comenzar a hablar today is the morning so you can start la speaking palabra que el Padre te metió por the dentro. word that the Father gave you. Comienza a declararle a la tierra: Start declaring to the me earth, vas a producir. you will produce. Yo no sé, yo estoy hablando a hijos en esta I'm mañana. speaking to children. Yo tengo que impactar a alguien hoy, I have to impact someone today. porque a mí me impactaron con esa palabra. Because with that word, I was impacted. Mira lo que pasó. Look what happened. Dice la escritura que Adán pecó The scripture says that Adam sinned, y la voz que tenía por dentro se desapareció. and the voice that he carried inside disappeared. Pero no se desapareció de él. But it disappeared from him. Es que él desapareció el oído de la voz que lo estaba. He disappeared the ear from the voice. Escucha lo que te estoy diciendo. Listen, Cuando no podemos escuchar when we are not able to hear, la voz que forma, the voice that is forming, la voz que correcciona nos molesta. the voice of correction bothers you. Pero es la misma voz, pastor. But it's the same voice. Dice la escritura The scripture says que Adán dice: that Adam said, escuché tu voz en el huerto I heard your voice in the garden, y tuve miedo y me escondí. and I had fear and I hid. Pero era la misma voz que tenía por dentro But it was that same voice that he carried, que ahora la escuchó por fuera. and now he was listening in the exterior. El problema de nosotros es Our problem is que Cristo, cuando vino a la tierra, that Christ, when he came to earth, nos dijo: he said, y envío and I'm sending al Paracleto, the Spirit, al Consolador, the Counselor, al que nos va a guiar the one that will guide us a toda verdad to all truth y a toda justicia. and all justice. Esa fue la voz que le metieron al hombre por dentro. That was the same voice that the man was having Y inside. cuando se vio confrontado, que escuchó la voz por fuera, But when he felt confronted listening to the voice outside, tuvo miedo he feared y se escondió. and he hid. Eso es lo que pasa hoy en día. That's what's going on today. El Espíritu del Santo, The Holy Spirit, cuando nos ve haciendo algo no fuera de orden, when he sees us doing something out of order, nos causa miedo, it causes us fear. nos causa temor. It causes us a Y fear. esa es la voz And that is the voice del Espíritu del Santo of the Holy Spirit que nos está diciendo: that is telling us, me quiero meter dentro de ti I want to go inside of you para que tú no tengas que desviarte de mi destino so profético. you don't have to make a
from your prophetic destiny. Escucha lo que te estoy diciendo. Listen to what I'm saying. Cuando el hombre When men le declara al Padre declared to the Father, y le dice, and he said, escuché tu voz I heard your voice, y me escondí. but I hid. Ese fue el mayor conflicto espiritual que el hombre pudo haber entrado. That was the greater spiritual conflict that men went. Porque él estaba dentro de los ámbitos Because he was in the ambience del Edén. of Eden. Y se supone And it's supposed que to cuando el Padre that when the Father formó al hombre formed men de la tierra, from the earth, lo sacó de la he tierra, took him out from the lo ground, modela he modeled him, y lo mete en el huerto. and he put him in the garden. El hombre no fue formado en el huerto. The man was not formed in the garden. El hombre fue formado fuera del huerto, Man was formed outside of the garden, pero lo formó de una tierra but from the soil, que esa tierra, donde quiera que lo que se siembre, or anything that is planted there, esa tierra produce. that soil produces. Y en el momento And on that moment, que el hombre desvió su oído that the man deceived his ear para escuchar la voz to incorrecta, listen to the incorrect voice. esa fue la semilla que Satanás sembró That was the seed that Satan planted en la vida del in hombre. the life of man. Y esa tierra And that land se fertilizó con esa semilla. was fertilized with that seed. El pecado The sin distorsiona la voz del Padre. deteriorated the voice of the Father. Es más, yo me voy a ir un poco más profundo. I'll go even deeper on this. El pecado, Sin, cuando le prestamos el oído, when we pay attention to it, distorsiona la conexión o la frecuencia que tú tienes con el Padre. distortions the frequency that you have with the Father. Y yo tengo que entender And I have to understand que la voz del Padre nunca se ha apagado. that the voice of the Father never diminished. Fui yo que cambié el oído para escuchar lo que no It era. was I that changed my ear to listen to what is not supposed to. La voz que producía antes The voice that used to produce es la voz que me produce miedo is ahora. the voice that produces fear on me now. Pero es la voz But it's a voice que no quiere que tú te escondas. that doesn't want you to hide. Es la voz que te quiere sacar de donde te It's escondiste. that voice that wants to take you out from where you're El hid. problema nunca fue la voz. The problem was never the voice. El problema fue lo que se nos depositó en nuestro The corazón. problem was what was deposited in our heart. Hoy es una mañana profética. Today is a prophetic morning. Y como hijos tenemos que entender And as child, we have to understand que la voz del Padre, that the voice of the Father, cuando llama, when He calls, bendice. He blesses. Pero cuando me confronta, But when He confronts, también me bendice. He will also bless Porque me. me ama. Because He loves me. ¡Woo! La voz que me confronta, The voice that confronts me con amor. confronts me with love. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el padre que ama al hijo Because the father that loves the children lo corrige. corrects them. Pero lo corrige But he corrects porque no them quiere que el hijo pase because he doesn't want the children to lo go que otros están through pasando. what others are going through. Ah, yo me estoy dando a entender en esta Am I mañana, ¿verdad making que sí? myself clear this morning? Yo estoy hablando a hijos I am speaking to que children posiblemente that possibly están un poco débiles en la are fe a little bit weak in faith, y hoy la voz but today the voice quiere activarte la fe wants to activate your de faith una manera in a way para que tú puedas comenzar un so you can start a 2026 2026 donde la voz del where Padre the voice of the Father se activó en tu vida de tal manera activated in your life in such a way que va a ser un año poderoso y bendecido para that it will be ti. a powerful year for you. ¿Lo recibe? Ella lo recibió. Yo pensé que usted lo iba a recibir también. Si hubiese sido usted, me brinco por encima de la silla. If I was you, I would Si jump se over the rompe, yo la chairs. pago, no te preocupes. La paga Ricky. Pensé que iba a decir amén, ¿viste? Escucha esto. Listen to this. Te estoy hablando de una voz I am talking about a que voice impacta la vida del hombre. that impacts the life of men. Yo tengo que testificarte algo. I have to testify something. Hace unos par de años, A few years ago, no lo voy a decir, 30 años atrás, 30 years ago, yo vivía sin fe y sin esperanza, I lived without faith or hope, corriendo las calles como running the streets me daba la gana. like I wanted. Pero una persona me habló But a person spoke y sembró una semilla and planted a seed
esa semilla provocó que yo fuera a un lugar. That seed provoked me to go to a place. Y en ese lugar una voz And on that place, a voice se activó dentro de mí, activated inside of que me. cuando yo abrí mis ojos carnales, That when I opened my eyes, yo estaba a la parte del frente del lugar I was in the front of this place diciéndole al predicador: telling the preacher, te entrego mi vida, I give you my life, te entrego mi corazón, I give you my heart, reconozco I recognize que he sido un pecador, that I've sinned, que he fallado. that I failed. Desde ese día, From that day on, esa voz that voice ha seguido trabajando en has mí, worked inside of me con virtudes, with virtudes, con defectos, with defects, con caídas, with falls, pero nunca but never. me he quedado en el piso. I stayed on the floor. Siempre me he podido levantar, always stood up. porque la voz siempre me ha dicho: Because the voice has always told me, levántate, get up, porque tú no perteneces ahí. because you don't belong Tú there. perteneces a los ámbitos del You reino. belong in the Yo no sé a quién yo le estoy hablando, I don't know who I'm pero el talking Padre to, te está diciendo but the Father en is esta telling you, mañana: this tú morning, perteneces you belong a los ámbitos del reino, in the ambience of y hoy kingdom. la voz te está activando. And today the voice is activating you. Ese es el impacto That is the impact de una voz que forma. of a voice that forms. El impacto es igual, That same impact, pero la reacción but the reaction depende depends del corazón que la of the reciba. heart who receives it. La voz te quiere impactar, The voice wants to impact you. la voz te quiere The transformar, voice wants to transform la you. voz te está hablando. He wants to talk to you. El Padre quiere hacer grandes The cosas Father contigo, wants to do great things with pero you, depende de tu but it corazón. depends on your heart, Que tú le digas a tu that you corazón: tell your heart, ábrete, open up, para que la voz del so Padre the voice of the Father cambie changes todo lo que tú estás haciendo. everything that you're doing. Mira esto, Listen to this. la Biblia está llena de ejemplos. The Bible is filled with examples. Ahorita mi hijo me gustó lo que dijo I like what my son earlier said del apóstol Pablo. about the Apostle Paul. Y es interesante lo que el apóstol Pablo habla. And it's very interesting what he speaks about. Pero lo que habló el apóstol Pablo, But what Apostle Paul spoke about, aún siendo poderoso lo que él habló, even being powerful, what he said, me da mi legalidad gives me legality para creer en la voz de lo que Cristo habló. to believe in the voice of what Christ spoke. No entendiste. You didn't understand. Cuando yo hablo del apóstol Pablo, When I speak about the Apostle Paul, estoy entendiendo que quien se le metió por dentro fue Cristo. I am understanding that who came inside of him was Christ. Pero lo que Cristo hizo sobre la tierra, But what Christ did over the earth, nunca el apóstol Pablo lo iba a poder hacer. never the Apostle Paul was able to do Él it. solamente fue el transmisor He was only the transmission de la voz que se le metió por of the dentro. voice that got inside of him. Usted fue llamado para esta You were temporada, called for the season, no para estar estático, not to be static, no para estar callado, not to be silent, sino para hablar la voz but to speak the voice que el Padre le metió por that the dentro. Father got inside of you. Fuiste llamado You were called con un destino with a profético prophetic destiny para transformar territorio, to transform territories, para cambiar to gente, change people, para transformar familia, to transform para families, cambiar entorno, to change ambience, para decirle al mundo: to tell the world, yo viví así, I used to live like this, pero hoy estoy but así. now I'm like this. Todo Everything por una voz, by a voice, la del Padre. the voice of the Father. Pero todo But everything, después de la formación después de la creación y la formación, after the formation and creation, lo que hizo el Padre what the Father did fue más poderoso, was even more powerful, porque el Padre because the Father bajó de la eternidad. came down from eternity, Primero desde la eternidad first from eternity. declaró He declared que todo se ha creado. that everything was created. No sé si usted ha leído las escrituras I don't know if you've read the scriptures o si las ha estudiado bien. or if you've studied them well. Nuestro Padre eterno Our eternal Father, no hizo con sus manos nada, He didn't use His hands for nothing. solamente al hombre. He only men. Creó la tierra, He created the earth no sé si me doy a entender. with the word. Mira, haga así, Do mira. like this. ¿Cuántos lo pueden hacer? Can you do this? ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo? Do you know what you're doing? Que cuando tú salgas de aquí hoy, That when you leave this por place una today, palabra,
With the word, tu vecino your neighbor va a ser transformado. will be transformed. Por una palabra, With the word, cuando llegues al when trabajo, you go to your tus job, compañeros de trabajo your van a ser co-workers will restaurados. be restored. Por una palabra, By word, cuando usted entre a un lugar when you go to a place y usted diga, and you say, Dios te bendiga, God el bless you, impacto that de la impact voz of the voice que sale de usted that comes out from you tiene que transformar a needs alguien. to transform someone. Escucha esto. Listen to this. Todo Everything fue creado was por el created producto by the product de una palabra. of a word. Pero cuando le metió la palabra al hombre por dentro, But when he put the word inside of the esa man, palabra that word le dio la legalidad gave him that legality, al hombre gave the legality to para man producir. to produce. El padre le dijo al hombre, The father told man, gobierna y subyuga todas las cosas, govern all things, aún hasta la creación. even the creation. Tú sabías que, creo que en el libro de los Hechos dice, no me I acuerdo think qué in cita the es, book of Acts says it. que la creación tiene que someterse a lo que fue formado. That creation has to subject to what was formed. Yo espero que usted grite conmigo. ¿Y quién fue formado? And I hope that you scream asking. Solamente gritaste tú. O sea que ustedes todos aquí fueron creación. So you were all created. ¿Quién No. fue formado? Who was formed? Vamos, grítalo conmigo. Yo fui formado. I was formed. Y como fui formado, And because I was formed, la voz que se metió por dentro that de voice mí that got inside of me tiene que declarar has to que declare todas las cosas that all se things tienen que someter a mí. have to submit to me. Si estás pasando por momentos financieros, If you go through financial difficulties, oye, yo tengo noticias para ti. I have news for you. Aprende a declararle a la financia. Learn to declare to the finances. Vamos, aprende a declararle a la finanza. Learn to declare to your Te finances. multiplica You will multiply a mi favor. on my favor. Si tus hijos no están en casa, If your children are at home, comienza a declararle a tus hijos. start declaring to your kids. En vez de decirle el adicto o el alcohólico, Instead of calling them an addict or an cuando veas a tus alcoholic, hijos, when you see your children, dile call them profeta, prophet, evangelista, evangelist, pastor, pastor, apóstol. apostle. Gracias por venir a Thank you casa. for coming to the house. Yo no sé. Pero si tu esposo no está muy... I don't know if your husband is not well standing. Yo no sé si tú lo puedes entender. I don't know if you can understand. Pero si tu esposo o tu esposa But if your wife or your no husband están muy conectados, are not well connected, no lo critiques. don't criticize No them. lo señales. Don't Mejor dile, put them out. Just el say, Padre the Father puso una voz en mí put a voice in me para declararte to declare to you que te veo that I see predicando, you preaching. te veo I see cantando, you singing. te veo tocando. I see you playing. Para eso, For that, el Padre the Father puso una voz put a voice en mi boca in my mouth para declarar to declare bendición blessing y no maldecir. and not curse. Yo no sé si yo pueda terminar este mensaje hoy, I don't know if I'm able to finish this message today. pero si me dan por lo menos 1500 minutos lo termino. Solamente uno gritó aleluya. Only said hallelujah. ¿Cuánto me dan 1500 minutos más? Como dice el profeta Edwin, me cuentan cómo les va. Escucha esto. Listen to this. Dice la escritura The scripture says que Caín that Cain pecó contra su hermano Abel. sinned against his brother Abel, Y algo comenzó a clamar desde la tierra. and something started to cry from the ground. Y fue la voz de la sangre de su hermano Abel. It was the voice of the blood of his brother. Y qué interesante And how interesting que la voz de la sangre de su hermano Abel, that the voice from the blood of his brother Abel, el Padre Eterno la escuchó en la eternidad. the eternal Father heard it in the eternity, Y tuvo que bajar a la tierra and he came to the ground y, or the earth y confrontar a Caín. and confronted Cain. Pero el problema es The problem is que cuando nos desconectamos de la voz del Padre that when we get disconnected from the voice of the Father por causa del pecado, because of sin, aún hasta la corrección la vemos mal. even when we're corrected, we see it wrong. Porque el Padre no bajó a confrontar a Caín por lo que le hizo al hermano. Because the Father didn't come down to confront Cain for what he did to his brother. El Padre bajó a la tierra a confrontar a Caín The Father came to the earth para to que confront Cain, reconociera su error. to recognize his mistake. Pero una voz de coraje But a voice of anger provocó que Caín
provoked that Cain perdiera todos los privilegios del Padre. lose all the privilege with the Yo tengo Father. noticias para ti. And I have news for you. En medio de la confrontación, In the midst of confrontation, en medio del coraje, in the middle of your anger, ten mucho cuidado cómo contestas, be careful on how you answer. porque no vayas a perder Don't lose lo que el Padre quería hacer what contigo. the Father wanted to do with you. Yo no estoy dándole licencia a nadie a pecar, I am not giving you a license to pero si sin, pecaste, but if you sin, abogado tienes con el you Padre have a lawyer with the Father para reconocer y to arrepentirte recognize and repent y no activar el orgullo and not activate your pride y contestar de mala and manera. answer in the wrong way. Porque el Padre Because the Father, a los hijos the children que se comportan mal, that misbehave, Él los desecha. He discards them. Pero el que se arrepiente, But those who repent, el Padre lo abraza. the Father embraced them. Hoy una voz quiere abrazar tu corazón. Today, a voice wants to embrace your heart. La palabra está revelándolo. The word is revealing to Las us. escrituras me lo está enseñando. The scripture is teaching us. Nuestras generaciones Our generation necesitan need la voz the voice de un padre en la tierra. of a father here on earth. Pensé que ibas a decir amén. I thought you was going to say amen. Hoy te voy a anunciar esto. I announce you today, Donde termina un padre biológico, where a biological father ends, comienza un padre espiritual para dirigirte a spiritual parent father starts a tu to destino direct profético. you to your prophetic destiny. Todo depende del corazón que tú tengas para recibirlo. It all depends on the heart that you have to receive it. Yo te estoy hablando del Padre Eterno I am speaking about the eternal y cómo el Father Padre Eterno and how the eternal Father utilizó la estrategia used the strategy para formar padres en la tierra. to form fathers here on earth. Formó a Adán He formed Adam, y le dijo, and he said, multiplícate multiply y fructifícate, and be fructiferous. llena la tierra. Fill the earth. Cuando le está diciendo multiplícate, When he's saying multiply, le está diciendo he is saying crea familia, crea hijos. create children, create families. Pero cuando le dijo fructifícate, But when he said be fructiferous, le está diciendo he is saying da give de la esencia from the que essence metí that I gave dentro de ti inside of you a los hijos. to the children. Todo tiene que ver con esencia. Everything has to do with Y essence. esa fue la esencia que el Padre And that is the essence that the Father metió dentro de nosotros. put inside of us. Entonces nuestro trabajo es, So our job is, como hijos y como padres en la tierra, as children and as parents here on earth, no solamente a nuestros hijos biológicos, not only with our biological children, sino a nuestros hijos espirituales, but also with our spiritual children, es llevarlos a volver el corazón is to take them to turn their hearts a nuestros padres back to their parents. y el corazón de los hijos And the heart of the children con los padres. with the parents. ¿No estás entendiendo? Are you understanding? Los padres con los hijos The parents with their y children los hijos con los and the padres. children with their parents. Eso es lo que restaura That is what restores la unión familiar. the family union. La unión familiar The union of the se family compone is component de la iglesia de Cristo. of the church of No Christ. solamente la biológica, It's not only the biological one, sino que la iglesia de Cristo but the church of Christ también se compone entre padres. also is component of E hijos. between parents and Eso es lo que el children. Padre está haciendo. That is what the father is Levantando. doing. He's lifting up, Formando. forming. Yo no sé si tú lo I don't know entiendes, if you're understanding, pero el Padre está formando. but the Father is forming. El Padre está The levantando Father is lifting up hijos en esta temporada children in this season para que aprendan a ser padres. to learn to be parents. ¿Padres de quién? Parents of who? Vuelvo y te lo repito. I'll say this Padres again. de tu vecino. Parents of your neighbor, Padres de tu compañero de trabajo. co-workers, Padres de tu propia of your familia. own family. Porque el Padre quiere Because the Father wants salvarnos a todos. to transform us all. Él envía al Hijo al mundo, He sends His Son to the no world, para condenar al mundo, not to condemn the sino world, para que el mundo fuera salvo por but Él. for the world to be saved by Him. Y Cristo vino a depositar esa esencia en nosotros. And Christ came to deposit that essence in Por us. eso cuando ya su tiempo estaba casi terminado, That is why when His time was almost done, le dijo al He Padre, told the Father, Padre, Father, de la esencia, from the essence, de la gloria, from the glory, de la legalidad from the legality que tú me diste, you gave me, se la doy a ellos I'll give it to them para que ellos hagan so they can do lo que ya yo hice. what I already did. Porque vuelvo a ti, Because I go back to you, pero ellos se but quedan. they're staying. Ellos me van a reflejar a mí. They will reflect me. Ellos me van a manifestar a mí. They will manifest Ellos me. van a levantar al They will mundo lift up the world con la esencia with the que essence deposito en ellos. that I deposit in them. Y por eso lo dijo en Mateo 28, And that is 19. why in Matthew 8:19
18:19, le dijo a los he discípulos, told the disciples, vayan go y hagan discípulos. and make disciples. Lo que yo hice por The ustedes, same thing I did with you, ahora ustedes lo van a you hacer. do it now. Por amor By love a ellos. to them. La voz de mi papá, The voice of my Father, cuando envió al hijo, when he sent his son, lo envió con esa asignación he sent them with that assignment para transmitir to transmit de esa esencia. from that essence. Usted posiblemente podrá entender de lo que le estoy hablando, posiblemente no. You might be able to understand, maybe you don't. Por eso quiero ser bien particular, ¿qué se dice? No, particular, I want to be very como particular meticuloso en lo que estoy hablando. in what I'm saying. No quiero decir algo que te vaya a afectar en lo que tú conoces, I don't want to say something that will affect what you already know. porque lo que yo te estoy hablando fue lo que el Padre reveló en mi vida hace 8 años atrás. Because what I'm speaking about is what the Father revealed in my life about 8 years ago. Te dije al principio, I said in the beginning, conocí a Cristo cuando hace 30 años atrás, I got to know Christ 30 years ago. y desde hace 30 años atrás And 30 years ago, me presentaron a un Dios, they presented me a God, el que todo el mundo conoce, the one that everybody knows, el que es amor y fuego consumidor. the one that is love but also consuming fire. Pero hace 8 años atrás But 8 years ago, yo pude conocer I was able to know a Dios como Padre, God as a Father, el que no consume sino que ama, the one that not consumes but loves, el que da oportunidades y no te las quita, the one that gives opportunity and don't take them el que away, bendice the one that blesses y no maldice. and not curses. Entonces nosotros vivimos mucho tiempo, So we lived for so long porque yo nací en el hospital y me crié en la iglesia, because I was born in the hospital, but I grew up at church. y desde que tengo uso de razón, And when I have a sense of use, a mí la iglesia me a enseñó reason, the church taught me que Dios mataba si tú pecabas, that God will kill you if you sin. pero yo nunca vi a nadie muerto por el pecado, But I never saw anyone die because of sin. y terminé haciendo lo mismo que los pecadores hacían. And I ended up doing the same things that sinners would do. Pero no fue hasta el momento que conocí al Padre, But it wasn't until I met the Father. y el día que yo conozco al Padre, And the time when I met the Él Father, me pudo revelar He was able to reveal to que el me tiempo que yo estuve that the time that I was fuera de los caminos, out of His way, Él me preservó para esta He temporada. preserved me for this season. Y por eso usted está aquí And también, that is why you are here also porque today. usted fue preservado para este nuevo tiempo. Because you were preserved for this new Ah, time. solamente uno allá atrás está recibiendo. Only one is Yo estoy receiving. viendo uno allá atrás haciendo así. I Oye, yo only see tengo one noticias para receiving ti. it. I have news for you. Si tú pudieras recibir lo que yo te estoy If you hablando, are able to receive what I'm speaking, la revelación del Padre para el 2026 para ti, the revelation of the Father for 2026 te va a hacer will make you echar fuera lo aprendido take away all the things that you learned y comenzar en una nueva dimensión. and start in a new dimension. Aprende a desaprender Learn to para que unlearn puedas aprender so you're able to los learn códigos divinos. the codes, divine codes. Mi papá me está diciendo, My Father is telling me, esta viene tu nueva temporada. this is your new season. No todo se ha acabado. It's not over yet. Lo que pasaste en el 2025, What you went through on 2025, ¿sabes para qué fue? you know what was it for? Para afirmarte, To affirm para you, fortalecerte, to get you para stronger, que creas más en el so you Padre, can believe more in the para que Father, estés atento a su voz. so you can be attentive to His voice. ¡Uh! Tú sabes que todo lo que me aconteció en mí en 2025, You know that everything that happened on 2025 to lo me, que me da gozo y alegría, what gives me joy and happiness, para entrar en un 26 corriendo, enter the 26 running, brincando, jumping, adorando y worshiping, diciéndole al mundo, and telling the world, mi papá my Father siempre estuvo always conmigo. walked with me. Porque escuché su voz Because I heard His voice cuando me dijo, when He said, no te vas a morir. you will not die. Mira, a mí un Listen, profeta me declaró, me dijo, someone declared to me and said, ni enfermo neither ill ni loco, or crazy.
Se lo voy a decir a alguien por acá. I'll porque say nadie it dijo, over here on this side. los de acá no me quieren escuchar. They don't want to listen to me Lo voy a here. decir a los de acá. I'll say here. ¿Tú sabes una cosa? You know something? Hace un año atrás, A year ago, el padre le reveló a un profeta. the father revealed to a prophet. Estábamos en la Florida, We were in Florida en un evento. in an event, Y el profeta and the prophet salió de la nada came out of nowhere y me llamó and called me. y me dijo, And he said, el padre me dice así. the father is saying this. Oye, tú sabes que yo estaba pasando por mi peor momento. You know, I was going through my worst moment. Yo estaba en las de quitarme esto, I was thinking about taking this off, coger esto, taking this, throw it, botarlo y dejar hijos espirituales and leave spiritual children con hambre y sed de justicia. with hunger and thirst of justice. Pero ese profeta loco me llamó But that crazy prophet called me y me dijo, and he said, pastor, Pastor, el padre me dice the father is saying, que ni loco neither ni crazy, enfermo neither ill, te mueres. you will die. Yo veo I see que predicas, that you will preach, predicas, preach, predicas preach, y predicas. and will preach. Y créeme, And believe con me, todo lo que me estaba with pasando, everything that was going me on, estaba volviendo loco I was going crazy porque yo no entendía because I didn't understand. y comencé a cuestionarle al And I padre. started questioning the father. Comencé a criticar, I started criticizing. comencé a criticar al padre. I started criticizing the father. Pero ¿quién tú te crees que tú Well, who do you eres? think you are? ¿Para qué tú me What you llamaste? called me for? Me pusiste de pastor You put me as a para que me pastor pase todo esto. so I can go through all this? ¿Quién tú te crees Who do you think que tú eres? that you are? Así yo le hablaba al padre. I was speaking like this to Y the el father. padre And the father me seguía was continuing pasando por el proceso. going through the process. Gracias, hijo. Y me estaba volviendo loco, And I was going crazy. I felt I was going crazy. pero no lo demostraba. But I didn't show it. Y llegaba aquí And I was here y predicaba and I would preach una palabra poderosa. a powerful word. Y los hijos pasaban And the children would come y over lloraban and they would cry. y muchos fueron restaurados. And many were restored. Pero me estaba volviendo loco. But I was still going crazy. Se comenzaron a enfermar mis huesos. My bones started to ill. Comencé a tener problemas. I started having problems. Me dolían las coyunturas. My joints were hurt. Y yo decía, esto no es normal. This is not normal. Un hombre como yo. A man like me. Y aquí está mi hija Mónica, My daughter Monica is que me here. veía entrando a veces por la And she would iglesia. see me coming Y in, yo hacía así a veces, tratando de disimular. walking like this. Y me decía, And she would say, papá, ¿estás bien? Dad, are you okay? Y yo estoy bien. I'm okay. Y predicaba. And I would preach. Y cuando me paraba aquí, And I would stand here. se me iba el dolor. The pain would Y go comenzaba a away. correr. And I start running. Comenzaba a brincar. And I start jumping. Comenzaba a adorar. I started Y declaraba la palabra. declaring to the word. Pero cuando me bajaba, But when I went me down, volvían los dolores. everything hurt. Todo era Everything por was cuestionar to question la voz del que me llamó. Of the one that called No me. cuestionen la voz del Don't Padre. question the voice of the Father. Dile al Padre, Tell the lo Father que estoy pasando what I'm going es porque through tú lo permitiste. because you're allowing Porque it. me está empujando Because you're pushing me a mi mejor to my best tiempo. season. Vamos, ponte de pie. Grita. Grandes, papá. Vamos, dilo conmigo. Cuán grandes, papá. Cántale. Cántale cuán grandes, papá. Todos lo verán. Cuán grandes, papá. Mira, Listen, el 31 de diciembre, December 31st, yo quiero que cada uno de los que escucharon hoy, I want that all of you who el listen, 31 de diciembre, December 31st, escriban en las redes you sociales: write on social media, soy sobreviviente I'm a survivor del 2025 of 2025. porque una voz Because a voice me devolvió la vida.